Usualmente se piensa que para estar muy unidos y ser compactos, los miembros de una organización deberían parecerse lo más posible unos a otros. ¿Se dan cuenta? Seleccionan en los lugares donde hay, digamos, sociedades o grupos sociales o agremiaciones, buscan personas que tengan similitudes. Pero el apóstol Pablo enseña que la diversidad contribuye a que la iglesia más bien se complemente en todas sus áreas, de tal forma que sus miembros se benefician mutuamente. Y para lograr este objetivo, Pablo utiliza la alegoría del cuerpo humano al compararlo con la iglesia. Muchos opinan que la iglesia en sí no es una organización, sino es un organismo vivo, en donde sus miembros se conectan a sí mismos para complementarse en una sola fe de verdadera hermandad. La prédica de hoy titula Iglesia diversa, Iglesia unida. Y tiene 3 puntos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, todos aportan en el cuerpo de Cristo y cada uno con vocación de servicio. Deseamos que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que no se dispersen los esfuerzos, más bien se unan todos para hacer la obra de Dios más sólida. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos permites abrir tu libro. Danos la suficiente entereza para poder entender, Señor, tu mensaje, sabiduría para poder aplicarlo y sobre todo fortaleza para poder llevar tu palabra a quienes no te conocen. Regálanos, Señor, hoy el entendimiento suficiente para ser dignos hijos tuyos, de escucharte a ti y de obedecerte. Y no permitas, Señor, jamás que el siervo que tú has elegido utilice palabras suyas para poder explicar tu palabra. Que sea solamente tú, Señor, hablando en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia unida la iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, versos 12 al 19 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, y así también es Cristo, pues por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, pues ¿qué sería del cuerpo? Interesante analogía, ¿no es cierto? Y el cuerpo humano tiene varios miembros con diferentes funciones. Y la iglesia del Señor es un solo cuerpo compuesta por diferentes miembros con distintos dones y habilidades. Eso significa que cada miembro de la iglesia es importante y necesario para el buen funcionamiento del cuerpo. Por eso, de repente, hay tanta insistencia de parte de quienes buscamos la unidad de la iglesia para decirles, si este momento, el culto, es la expresión cúlmine de la unión de la iglesia, ¿por qué te pierdes la oportunidad quedándote en casa? Si no hay necesidad. Si estás enfermo, obviamente, está bien. Si estás de viaje, lo mismo. Si hay algún otro impedimento, de acuerdo. Pero que no sea repetido. Que sea alguna vez y esporádicamente. Pero debería ser que tú hagas todo lo necesario por estar aquí. Porque este es el momento especial en que todo el cuerpo se encuentra. Y todos nos vemos a nosotros como útiles a los demás. Y a mí me gustaría siempre ser útil a todos. Pero si tú no vienes, si tú te quedas en tu casa, pues yo no puedo ser tan útil como quisiera. Por eso esta metáfora del cuerpo humano es una llamada a la unidad, pero también a tener un trato humilde entre los creyentes. Y en vez de comparar o competir, lo que se debe reconocer es el valor
de cada uno de los miembros y trabajar juntos para edificar la iglesia. Sin la función adecuada de cada miembro, pues el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Todos lo vemos eso en nuestro propio organismo. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo no está bien, por alguna razón, pues todo el cuerpo se ve afectado, ¿cierto? Un simple dolor de cabeza afecta inclusive hasta el estado de ánimo. Por lo tanto, debemos ver que el buen funcionamiento de la iglesia marcha con el buen funcionamiento de cada uno de los miembros. Entonces, deberíamos estar reflexionando sobre el rol personal de cada uno de nosotros, y te llamo a la reflexión a ti para que pienses en tu rol acá en la iglesia. Y cómo contribuir con tus dones, tus habilidades, para edificar el cuerpo de Cristo. Ojalá que nunca el mundo fuera tan absorbente que te obligue a quedarte en sus obligaciones, que te comprometa tanto, que te anime a que estés allí en el mundo en lugar de estar acá con tu familia. De repente también se nos viene a la mente, porque la batalla está aquí en nuestra mente, y tenemos ideas, y se sienten frustrados algunos o de repente desanimados, pensando que su papel en la iglesia no es tan importante, no es tan relevante, simple y llanamente porque de repente algún domingo vinieron y no fue saludado como quisiera, no fue atendido como hubiese deseado, pero nadie se dio cuenta que entró y se fue. No es algo que sea trascendental. Pablo dice que todos los miembros son necesarios en el cuerpo y Dios les ha dado a cada uno dones específicos para contribuir en la iglesia. Así que, si yo tengo una particularidad de servicio dentro de la iglesia que es, según mi parecer, muy pequeña, pues es probable que sea muy importante en esa magnitud. Por lo tanto, yo debería saber, más bien, con mayor interés, dónde puedo ser útil con esa pequeña parte que yo considero pequeña que el Señor me haya dado. Entonces, el llamado de la iglesia es a unirse, a trabajar juntos con humildad para edificar el cuerpo de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versos 4 y 5, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y es importante tomar en cuenta la expresión que pone Pablo. No todos tienen la misma función. Bueno, por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que tú sabes hacer seguro sirve aquí. Porque también hay otro que va a saber hacer lo que tú no sabes. Y eso es lo interesante. Entonces, como un cuerpo, todos nos complementamos. Pero tenemos en cuenta que de este cuerpo la cabeza es Cristo. Y lo cual me da a mí muchísima más tranquilidad porque digo, si no, ¿a quién podría obedecer que sea lo suficientemente sabio como para poder conducir un cuerpo que tiene tantas particularidades distintas si no fuera el propio Señor Jesucristo? Y lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 18. Él, o sea, Jesús, es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Jesús, es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es decir, que si yo quiero que las cosas marchen apropiadamente en mi vida, siendo yo una parte de la iglesia, lo que debo hacer es obedecer a la cabeza. Dejar que ella me guíe, me dirija. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, mis funciones se verían de repente atrofiadas por mi mal uso. Si yo de repente soy la punta de la uña del dedo de la mano derecha y del dedo meñique, pues tengo que saber, ¿no es cierto?, para qué sirvo exactamente, y el que sí sabe para qué sirvo es el Señor Jesús.
Y Él es el que me va a orientar, guiar y defender. Por eso dice él, apartados de mí, nada pueden hacer. Así que yo puedo ser una buena oreja, ¿no es cierto? Pero si estoy apartado de Él, lo único que voy a hacer es escuchar sonceras, hacer caso a lo que no corresponde. Y después me voy a poner de acuerdo con la boca para hablar y hacer más daño todavía. Por lo tanto, si estoy sujeto a Cristo, verdaderamente mis funciones van a ser apropiadas. Pablo dice que desde que crees en el Señor Jesucristo, eres bautizado en un solo cuerpo, sin importar tu nacionalidad, tu clase social o cualquier otro aspecto que haga diferencia entre los creyentes. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por lo tanto, la guía y la dirección que tienes en tu vida es exactamente igual que la que tengo yo. Y vos podrías ver de repente a alguien y dices, pucha, pero ¿por qué este hermano es pero tan sujeto al Señor? ¿Por qué será que este hermano hace tanto las cosas bien y nada casi le sale mal de lo que se propone? ¿Por qué yo hago todo y me sale al revés? Debe ser que él tiene un espíritu diferente. Y Pablo te dice, no, todos tenemos el mismo espíritu. ¿Dónde está la diferencia? En tu obediencia. En la forma en la que tú escuchas al Señor y dices, está bien, eso es así y así lo voy a hacer. Cuando pones tus propios argumentos, y ayer tuvimos una enseñanza sumamente interesante y solamente les voy a dar una pequeña perlita, ¿no es cierto? El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas les decía, si a alguien, ya sea nosotros mismos o un ángel del cielo, no sé, cualquiera que se les ocurra, viniera y les deformara el evangelio, es decir, les cambiara la constitución del evangelio, la esencia, agregándole, quitándole o modificándole. El tal sea, dice, anatema. Y esa expresión es, sea maldito. Entonces, cuando tú, y lo voy a decir sin poner ningún tipo de elemento que tape nada, si tú modificas el evangelio para estar tú un poco tranquilo y no sentir la carga y el peso que significa servir al Señor, dice Pablo que tú te conviertes en maldito. Atraes maldición a tu vida. Entonces, si tú estás queriendo modificar, si dice que hay que congregarse, pero caramba, cuando han escrito este libro no ha debido haber tanto frío, o no ha debido haber tantos resfríos, o no ha debido haber pandemia previa. Entonces me da miedo ir a la congregación, por lo tanto me quedo nomás en mi casa. Si has modificado el evangelio y le dices al Señor, lo que tú dices puede ser cambiado, entonces me vuelvo maldito. El primero que hizo eso, ¿se acuerdan quién es? Bien, ese es el primer maldito. ¿Con que el Señor te ha dicho eso? No, mentira. Ese es cambiar la esencia del Evangelio. No solamente es cambiar la esencia, no, de que el sacrificio de la cruz. No, el Evangelio no está circunscrito solamente en describir el sacrificio perfecto de Cristo, sino en vivir la vida cristiana. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y ahí tenemos entre las cosas que van a ser hoy entregadas a quienes tengan la bendición de ganarse un premio, uno de los libros que dice, ¿salvo para qué? O sea, has sido beneficiado con algo supremo, pero no es solamente la salvación, que sí la voy a tener en la eternidad y está bien hasta ese momento. Aquí es la cosa. Tienes la salvación viviéndose desde este momento.
Y si tú transformas el Evangelio, si tú lo cambias, te haces anatema. Y a cualquier otro que quiera hacer lo mismo, pues es lo mismo. Pero si tú no controlas tu propia vida, ¿de qué sirve que estés mirando lo que los otros hacen? Necesitas tú ser reconocido dentro de ti mismo como hijo de Dios. Por eso esa palabra de bautizar que utiliza Pablo, el baptisto, ¿no es cierto?, es la acción de sumergir completamente un cuerpo en una sustancia. En ese sentido, el Espíritu Santo te ha tomado y te ha sumergido ¿dónde? En el cuerpo que es la iglesia. Y donde la cabeza es el Señor. Así es que, desde el momento en que fuiste salvado, has sido incorporado en la familia de Dios. ¿No es eso lo que te dice? Bienvenido a la familia de Dios cuando has recibido a Cristo. Entonces has sido sumergido, por lo tanto ya no tienes chance. Tienes que vivir esa nueva vida. Has sido incorporado ¿dónde? En un lugar donde hay muchos que tienen diferentes particularidades a la tuya. Hay que no te has ido a meter en una gelatina donde todos son igualitos. Todos somos diferentes y algunos somos insoportables. Así es que agárrate, Catalina, porque nos vas a tener que aguantar, ¿sí? Ya no más es. Pedro nos aclara un poco esto del bautismo, en su primera carta, capítulo 3, versos 21 al 22. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sometido, sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, Él es la cabeza, la autoridad, Él es todo. No hay forma en la cual tú, dentro de la iglesia, puedas tener ideas diferentes a la que Jesucristo dice. Cuando haces eso, ya te estoy explicando, cuando le pones tu ingrediente favorito para cambiar un poco y mejorarlo. Ayer usamos el término aguar el Evangelio para que sea más aceptable. Y Pablo decía que ahora voy a tener que hacer cosas para que me acepte la gente. No, no lo haré, ¿cierto? Él no quería ser calificado como maldito por sí mismo. Por lo tanto, lo que hace es hacerte dar cuenta de que tú estás en un lugar donde tienes que hacer lo que el Señor te manda. Así es que todos, sin importar de dónde venimos ni cómo somos, estamos incluidos a través de ese bautismo, a través del Espíritu Santo. Y Pablo hace una mención de los judíos y de los griegos, de los esclavos, porque eso era lo que había en ese tiempo, pero a nosotros nos está diciendo, pues no hay forma en la que tú digas, hay algunos que no van a estar, ¿sí? No hay barreras en el reino de Dios. Y en lugar de estar limitado por las diferencias, ese bautismo en el Espíritu Santo te une a los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y van a ver después, en la explicación de esto, cuál es la razón por la cual yo me debería sentir unido a los demás. Porque no solamente está en que diga, sí, estamos en un mismo lugar, estamos en un solo ambiente, sino deberíamos considerar, ¿no es cierto?, que yo, al estar sumergido ya en esta iglesia, estoy unido a todos ustedes. La obra del Espíritu Santo es la que es esencial para unirnos en Cristo y tener la capacidad de servir en la iglesia. Y este bautismo es una experiencia personal, pero te promueve a un cambio absoluto de vida y te capacita a vivir una vida cristiana plena. Comentábamos ayer, ¿qué definición se podría decir a alguien que Jesús le dice, estoy yendo a tu casa? Y le dice, perfecto, ven. Y cuando llega a la casa, ¿no es cierto?, abre la puerta y dice, ay, le ha abierto la puerta de su corazón a Jesús. No es cierto. El único momento en el que él realmente reconoció es cuando dijo, verdaderamente,
yo me doy cuenta que he estado engañando a la gente, he estado estafando y voy a devolver el doble de lo que he engañado. Y entonces el Señor Jesús dice, realmente hoy vino la salvación a esta casa. ¿Eso qué implica? Que si tú dices que eres cristiano, pues yo debo ver obras. No obras de salvación, sino obras promovidas por tu salvación, no para salvación. Entonces, por lo tanto, cuando estás bautizado, ¿no es cierto?, ya no tienes otra chance de decir, debo dar fruto. El que no da fruto, según el Señor Jesús, y Él es la autoridad máxima, dice que es dejado a un lado. ¿Se acuerdan de la higuera que no daba fruto? ¿Qué le hizo el Señor Jesús? La bendijo, ¿no? Le dijo, sí, a partir de ahora vas a dar fruto, cámbienle la tierrita y va a estar mejor, llámenla a la Andrea, ella le va a hacer un tratamiento. No, maldita la higuera. No da fruto. Así es que si tú no estás dando fruto, estás entrándote en el plano de la maldición. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tienes que analizar que tu vida va a dar fruto. Así, no, estoy produciendo, no sabes lo que produzco. No, yo vendo. No nos sirve eso. Es la producción acá en la iglesia. ¿Qué estás produciendo? Un cristiano debería producir discípulos. ¿Cierto? Bien, ¿cuántos tú les estás hablando para empezar un discipulado? ¿A cuántos te has dirigido? ¿Cuántos saben que eres cristiano? Entonces, si estás bautizado en el Espíritu, ¿no es cierto?, puedes recibir la guía y la dirección de Dios y experimentar el amor y el poder de Dios en tu vida. Entonces, si eres una persona que eres útil para todos. Es una promesa del Señor Jesús. Este bautismo te une a los demás y te capacita para servir. Y entonces buscas la guía espiritual cada día para ser fortalecido, capacitado y edificado. Y eso lo manifiesta Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, que la obra del Espíritu Santo es una acción de lavamiento, de regeneración y de renovación. Por lo tanto, una vez que has entrado todo cochinito, yo he entrado todo sucio al reino del Señor, he sido lavado primero, regenerado y renovado. Esas tres expresiones ya te hacen ver que hay una diferencia en un antes y un después. Por lo tanto, no podrías vos seguir manteniéndote en la raya de decir, sí, pero todavía está trabajando el Señor, Él ya lo ha hecho. Lo que te está faltando es vivir eso. Es tener la capacidad de entenderlo y empezar a aplicar. Vivir ya de una vez. Vivir en santidad. Puedes hacerlo si es que sigues la guía del Espíritu. Y dentro de las pequeñas perlitas que uno siempre va encontrando en la vida, ¿no es cierto?, les doy la forma en la que el Señor dice que tú deberías resistir, no pelear, sino resistir al diablo, y es con la espada del Espíritu. Y dice la palabra que es la palabra de Dios. De todos sí, y agarran su Biblia. Esta es mi espada. No, no es tu espada. Es la espada del Espíritu. ¿Y sabes cuándo es efectiva? Cuando tú tienes las promesas de Dios aquí. Entonces viene y el maligno te dice, ¿ves? El Señor te ha abandonado. Ahora mira, ¿cómo va a salir de este problema? Anda a buscar amigos que te ayuden a salir de este inconveniente. Y entonces tú desenvainas la espada del Espíritu, que dice, jamás te dejaré, nunca te abandonaré.
Así que la espada del Espíritu es efectiva cuando tú tienes una porción bíblica que hace efecto a la resistencia en esa circunstancia. Toda la palabra de Dios es efectiva, sin duda, pero es propiamente para cuando tú tienes una acción en la que estás siendo promovido al pecado y desenvainas la espada del Espíritu para defender tu posición con el Señor. ¿Se acuerdan? Vino el tentador, 40 días de hambre del Señor Jesús y le dice, vamos, convierte estas piedras en pan. ¿Y él qué hace? Desenvaina la espada del Espíritu. En el principio era no empieza con Génesis 1:1, ¿ya? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Sacó la espada. Pero una porción, una expresión que era exacta. Y el diablo ya no tiene más que decir. Quedó callado. Extraño en él. Pero volvió al ataque. Así que si no tienes las promesas del Señor en tu mente, en tu corazón, si no tienes guardadas, si no estás atento a lo que Dios te dice permanentemente, entonces, ¿qué vas a desenvainar? ¿Toda la Biblia? Le vas a mostrar al diablo, mira mi Biblia. Es que ni la usas. No me vengas a querer asustar a mí como si fuera Drácula, ¿no es cierto? No. Usarla, saca versículos de ahí que son apropiados a tu momento. Desenvaina la espada. No la tengas guardada en la funda, que esté en tu Biblia, cerrada, sin marcar. Eso sí que es guardar una espada nuevita, sin uso. Entonces, dice Pablo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Al entender eso y al comprender que esa expresión del Señor es, todos son parte de un solo cuerpo, pero son diferentes, entonces comprendes que no todos tenemos ni las mismas habilidades, ni los mismos dones, ni los mismos talentos. Y además entiendes que Dios, siendo soberano, Él ha distribuido a cada uno de la manera en que cree que es correcto. A mí debería darme ese don, pero yo mejor lo hubiese hecho. No, Él sabe mejor que tú todo. Y entonces el hecho de que Dios haya colocado a cada miembro en el cuerpo, según su voluntad, no es un detalle menor. Significa que cada uno tiene un papel específico que desempeñar. ¿Y dónde? En el mundo, en la fábrica, no en la obra redentora del Señor. ¿Ya? Efesios 4, versos 4 a 7. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad de servir bajo la forma en la que el Señor me ha equipado. Y entonces, ¿qué debo hacer? Debo tratar de encontrar mi lugar aquí en la iglesia. Pero si tú lo haces, ¿no es cierto?, a tu manera, puedes caer en la trampa de compararte con los demás. A ver, ¿dónde está la hermana que me cae antipática? Entonces, ¿qué don tendrá? Yo debo tener otros dones diferentes de ella, seguro. Lo peor es que te ha dado el mismo y el mismo ministerio y en la misma casa más encima para que vivas ahí, ¿cierto? Por lo tanto, no busques servir donde a ti te agrada. Debes hacer que el don que recibiste sirva para la iglesia y entonces, cuando sabes que ha sido colocado en este cuerpo, según la voluntad de Dios, pues ahora sí puedes servir para no compararte con los demás. Y puedes buscar la manera de ser fiel y hacer lo mejor posible con lo que has recibido de parte de Dios. Y la forma en la que deberíamos obrar lo dice Pablo en la carta a los Filipenses. Filipenses 2, versos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria,
sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la manera en la que tú puedes empezar a entender por qué el Señor te ha dado determinadas capacidades, habilidades y dones para servir dentro de esta congregación. A pesar de que al estar en este lugar puedas encontrarte con dificultades. Esto de haber recibido de parte del Señor tiene una implicancia práctica para tu vida. La primera es que te da la posibilidad de poder reconocer y valorar a los demás y además trabajar junto con ellos para alcanzar objetivos comunes. Uy, no, es bien vago ese hermano. Te está poniendo a ti para que tú de repente lo impulses. Ah, no, pero es que los dos nos vamos a arrastrar. No. Tú tienes las capacidades y dones que puedes hacer que este hermano sea eficiente, pero es vago. Pero pues, tú lo puedes hacer eficiente, ¿sí? Y entonces puedes descansar en la voluntad de Dios y confiar que Él ha preparado un camino para ti dentro de este plan. Te anima a ser fiel en tu función. No importa que te parezca a ti pequeña. Y te anima a que no te desanimes. Cuando de repente hay otros que tienen un rol, al parecer un papel más visible, más importante. Pucha, ¿cómo le van a dar a él esa capacidad? A mí, no. Vos usá lo que tienes. Entonces puedes buscar a través de la oración la dirección de Dios y confiar que Él te va a guiar en el camino que debes seguir. Por ahí de repente, hasta este momento, has estado haciendo buenos intentos, ¿ya? De buena voluntad, con buena intención. Tal vez de repente has querido hacer algo en la obra de Dios, pero eran tus parámetros. Bien, a partir de que descubres los dones que tienes, puedes entender dónde el Señor quiere que trabajes. Es muy probable que tú hayas visto tus propias capacidades, es decir, hayas visto inclusive en qué te has preparado teológicamente para decir, ahí voy a servir. Y tal vez el Señor te cambia y te pone en un lugar y después descubres que ahí sí era el lugar donde eres más eficiente. Así que Pablo está recalcando la importancia de cada miembro para que el cuerpo funcione perfectamente. Cada uno de ustedes dice, es importante. Y no es una expresión motivadora. Vamos, todos podemos. No. Él te ha dado capacidad. Hay mucha diferencia en cuanto a sentirse motivado y decir, vamos, le vamos a ganar a Brasil. No. No se trata de una motivación al estado de ánimo, a la emoción. Se trata de hacerte dar cuenta, ¿sabes qué? Estás preparado. No la puedes pelar. Ahí no vas a fallar. Con toda seguridad, todo lo que hagas, el Señor lo va a prosperar. Y vos dices, pero es que yo tengo aquí mi folder de proyectos que quiero hacer para el Señor. De acuerdo, deja que Él escoja. Que Él escoja. Tal vez recordar que Pablo les mandó una carta a los Efesios en el capítulo 4, versos 2 al 3. Y les dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, diciéndote, te he equipado para que esto hagas, hazlo. Solamente me pongo a pensar que si alguien habría sido, el Señor le habría dado una capacidad de poder servir a través de, digamos, de la gastronomía dentro de la iglesia, ¿por qué quiere meterse a la carpintería? No, es que en la carpintería mi abuelo era carpintero. Bien, tu abuelo puede decir carpintero, pero el Señor te ha equipado a ti de otra manera. Así es que encontrar lo que tú eres.
pero hazlo con humildad y mansedumbre. Y tienes que tener en cuenta que vas a tener que soportar a los demás. Y soportar no significa, ya, bueno, me haré a un lado para que pase. Soportar tiene una expresión bien práctica. Es como sostener un muro que se está por caer. Eso es soportar. No es solamente decir, me voy a hacer el sordo de lo que está diciendo. Soportar es contener un muro que se está cayendo. Todo esfuerzo, toda energía, habilidad y todo lo necesario para sostener un muro se necesita de ti, para que puedas soportar a los demás en amor. Y ellos te soporten a ti también en amor. Es que no importa que tú creas que el don que tiene el otro no es importante para la iglesia. ¿Qué tal si lo excluimos? ¿No es cierto? No hay nadie a quien tú puedas sacar y decir, no lo tomaremos en cuenta. Tú no puedes hacer eso. Menos tú puedes decir, yo quisiera hacer otra cosa. Y Pablo pone el ejemplo. Si el pie dijera, yo no soy mano, no soy parte del cuerpo, pues no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dice, no soy ojo, no soy parte, no es por eso. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Entonces, lo cierto es que cada miembro del cuerpo es importante para el desarrollo y para el progreso del cuerpo. Entonces, ¿cómo podrías decir que algún miembro de tu cuerpo pienses tú que no es indispensable? Que lo podríamos excluir. Alguna vez a mí me dijeron, las amígdalas no sirven. Bien, hablen con alguien que entienda bien, ¿no es cierto? No, porque a mí me han sacado mis amígdalas, mira, estoy nuevo. No porque a ti te hayan sacado las amígdalas o el apéndice, está bien, ¿no es cierto? Es una cosa que no sirve. Pues hay gente que le saca un montón de cosas, ahora están sacando todo, ¿ya? Pero eso no significa que no sirve. Significa que tú lo has malogrado, de alguna manera, no has hecho buen uso. Entonces nadie podría decir, sí, yo soy amígdala, que me saquen nomás a mí. O yo soy tipo apéndice, que me tiene que aguantar a todos, ya se han inflamado, me voy a ir. No es así, ¿ya? Recuerda que es la voluntad de Dios la que te ha puesto aquí, y esa es perfecta, con propósito. Así que, en lugar de buscar una explicación a tu manera, pues trata de entender cuál es tu labor en la iglesia. Y más bien, cúmplela con cabalidad, porque para eso has sido equipado. O sea, esa es la ventaja. O sea, si a mí me dicen, mira, te vamos a dar una pelota y vas a hacer 100 técnicas, no les creo, porque no sé si esa es mi habilidad que tengo. Pero si el Señor me dice, tú vas a ir y vas a predicar en un hospital, y porque yo te he preparado para eso, ¿por qué no le voy a creer? Hasta al cementerio podría ir yo a predicar si es que él quisiera. No habría inconveniente para nada. En eso he visto yo acá en esta vida, en este servicio. Porque cuando habían cosas que nunca había hecho en mi vida, me llamaban. Yo aún todavía no había casado a nadie. Y me llamó una familia que era de la iglesia y me dice, está casando mi hija y quiero que la cases tú. ¿Cómo voy a pedir permiso ahora a la iglesia si no son miembros de la iglesia? No te preocupes. Va a ser en la iglesia luterana. A iglesia ajena, con personas desconocidas. Nada. Vamos a tomar consejería prematrimonial. Nunca había dado consejería prematrimonial. Me he tenido que preparar. Pero el Señor me había dicho, vas a hacer pues. Para eso te estoy alistando. Esforzate, busca medios. Y entonces he acudido a personas que antes ya lo habían hecho, he conseguido y he predicado. Y mi primer matrimonio que he celebrado ha sido en la iglesia luterana. Y yo acostumbrado a que haya micrófono para que me escuchen, no había nada. Entonces había que hablar fuerte si quería que me escuchen.
el Señor me había llevado ahí porque Él sabía que yo iba a dar la talla. Él sabía, ¿sí? Por lo tanto, lo que Él ha hecho está perfecto. En el Salmo 135, 5 y 6, es interesante leer esto. Porque cuando uno dice, sí, pero he escuchado oraciones en la vigilia. Señor, si tú puedes, casi le lanzo una Biblia. ¿Cómo si tú puedes? Mira el salmista lo que dice, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Dios está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¿Dónde está? Si tú puedes, Señor, todo lo que Él quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese Dios que hace eso, me ha dicho, tú vas a pastorear una iglesia. Y yo le voy a decir, ay no, me da miedo, casi no puedo hablar. Nada. A Moisés no le ha aguantado, imagínate a mí. ¿Ah? Todos aportan en el cuerpo de Cristo, punto número 2, y en 1 Corintios 12, 20 al 26 dice, sin embargo hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza o los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, y estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Alguna vez se me ocurrió decir, el dedo meñique creo que inútil es. A ver, caminar de noche descalzo y patear la mesa. Quiero ver cuán inútil va a ser ese dedo. Todos los miembros son necesarios para el cuerpo. Y por lo tanto, todos los cristianos son importantes en el crecimiento y el sostenimiento de la Iglesia del Señor. El que no digas, no, con que vaya al culto está suficiente. Con que asista una vez, suficiente. No. Eres necesario. Y no es que quiero subirte al ánimo, ni quiero generarte algún grado de compromiso con... Es una respuesta a lo que Dios ha hecho en tu vida. Él te ha equipado, Él te ha provisto y te demanda que estés aquí. Ahora, Pablo dice que nuestras partes presentables no necesitan un trato honroso. ¿Sí? Y es que los que tienen más habilidades o dones no son necesariamente los más importantes que los demás. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo para que éste funcione correctamente. Pero lo que realmente destaca es el hecho de que Dios le da honor al que tiene menos. Esto significa que los que sienten que su papel en el cuerpo de Cristo es menos importante o que no tienen casi nada que ofrecer, pues son honrados y valorados más de lo que ellos imaginan. Pues este pensamiento para mí es alentador. Es decir, que alguno de ustedes cree que no tiene nada que ofrecer aquí en la iglesia y en la comunidad, pues yo digo que el Señor te ha dado las habilidades y las facultades son más importantes para que puedas servir y ser útil aquí. Tienes un papel importante. En 2 Corintios 8, del 14 al 15, dice, en el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes tienen abundancia, pues va a suplir la necesidad de ellos. Para que también la abundancia de ellos, es decir, cuando ellos ya puedan estar sostenidos, va a suplir la necesidad de ustedes. Eso quiere decir, básicamente, que yo hoy puedo dar mi ayuda a alguien que ese mañana me va a dar ayuda a mí porque yo lo voy a necesitar. De repente, es la Biblia quien ilumina al hombre
Y tal vez de ahí sacan refranes, ¿no es cierto? Hoy por ti, mañana por mí. ¿Ve? Y de repente nadie explica eso. Dice, no, yo doy porque mañana no necesitaré. El Señor dice que sí, mañana vas a necesitar. Y tal vez solo necesites un abrazo. Tal vez necesites que alguien se acerque a ti y te consuele, te reconforte. Tal vez simplemente te acompañe. De modo que haya igualdad, dice el Señor, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Ese es nuestro Señor. Ese es el que distribuye las cosas de tal manera que hubiera armonía en todo. Así es que aprende a no valorar a los demás en función a sus habilidades o lo que pueden hacer por ti, sino valora a cada persona por lo que es y por el papel que desempeña en el cuerpo de Cristo gracias a las capacidades y dones que Él mismo le ha dado. Ahora, lamentablemente, pues muchos no son los que se esfuerzan por hacer esto y la mayoría pues vive un compromiso, es decir, un cristianismo sin compromiso y sin sacrificio. La idea de Pablo es que nos ayudemos todos, sin menospreciar a los que pareciera que tienen menos capacidades en la iglesia. Son igual de importantes los que ejercen la predicación o el diaconado que los que sin que nadie los vea hacen actividades necesarias para que la iglesia funcione correctamente. Desde ayer yo valoro a los de la limpieza. No, siempre los he valorado, siempre he sabido. Pero ayer me ha dolido la espalda. Así es que, entonces, ya sé yo que les duele la espalda también, pero lo hacen con gusto, con amor, con agrado. Hay ministerios como el de la intercesión, que ayudan, consuelan, animan. Pero si los de la limpieza no hicieran su trabajo, por lo tanto, no hay que despreciar el trabajo de nadie. Todos se complementan. A mí me conmueve. Y claro, a veces uso la palabra de Pablo, me sorprende que algunos no aprecien que hay un grupo de alabanza que nos lleva a preparar el corazón para recibir la palabra de Dios. Y yo digo, sí, pero ellos cantan, no saben bien. Ensayan. Y saben además que si no tienen una vida digna delante del Señor, ¿saben qué es lo que pasa? El Señor les pone carga hasta que aprendan o dependen de Él y sirven como debe ser o no van a servir. ¿Sí? Entonces, cuando hay un compromiso en el ministerio que sea, hay una carga. Y si tú no eres capaz de decir, Señor, ayúdame a sobrellevar esto y dame fuerzas para llevar esta carga, vas a fallar y constantemente te vas a ver involucrado en muchas imposibilidades, aunque tú no quieras. Por eso no queremos, lo dice la palabra de Dios, que nadie se comprometa a algo que no va a poder llevar adelante. Dice, no nombres a alguien en el ministerio que sea neófito, o sea, que no esté debidamente, apropiadamente preparado por el Señor. No vaya a ser que caiga en condenación del diablo. Es decir, que se crea que ese cargo me lo he ganado y por lo tanto soy importante aquí. La condenación de él fue esa, creerse que era como Dios. Y miren dónde está ahora, ¿sí? Por lo tanto, hay que saber entender toda la Escritura para decir, bien, no debo nombrar a nadie para que después no caiga en condenación. O sea, él va a ser castigado. Por lo tanto, hay que entender que todos se complementan, poniendo en práctica sus dones y permite que la obra avance. Y lo dije en la carta de los Hebreos, el capítulo 10, versos 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Bien.
Dice, trata de ver cómo puedes hacer para que los demás se vean comprometidos a amar a los demás y a hacer buenas obras. A ver, date tú algunas tareas, ponte a pensar. Y el Señor te dice, yo sé que eres imaginativo y vas a poder hacerlo bien. Pensá, ¿cómo podrías incentivar a alguien a que haga buenas obras mostrando amor a los demás? Y entonces te da el salvavidas y te dice, no dejando de congregarnos. Esa es una manera para empezar, en la que puedes hacer que todos los demás sean estimulados a tener amor y a tener buenas obras. No dejes de congregarte, no dejes de venir. Ocupa estas sillas que ahora están vacías. Ven. ¿Por qué? Porque se hace costumbre. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, o sea, acompañándonos, animándonos, dándonos fuerzas unos a otros, mucho más, porque el día se acerca. Así que, si tú quieres hacer algo por los demás, lo primero que deberías hacer es ¿qué? Animarlo a que vengan a congregarse. Para que puedas recibir el amor de todos los demás y podamos juntos hacer buenas obras. ¿Se dan cuenta? O sea, está bien, están en su casa ahora, no pueden venir, estoy de acuerdo. Pero si por una razón mínima se han quedado, se la están perdiendo. La idea es cumplir con la tarea que Dios ha encomendado, la de predicar y hacer discípulos, cuidándonos unos a otros a través de practicar los dones. ¿Y cómo dice que se hace esto? Gozándose con los que se gozan. ¿Cómo nos vamos a alegrar de ti si tú no nos vienes a contar tu alegría? Podemos decir, quiero decirles que el hermano se ha sacado la lotería. ¿Cuál hermano? Hay un hermano, ¿se acuerdan? Venía allí, se paraba. No. Vení y nosotros nos vamos a gozar contigo. Y vamos a sufrir si algo te hace sufrir. Vamos a mantener la unidad. Hay divisiones, hay disensiones en la iglesia, y son comunes en nuestros días. Pero eso no significa que por comunes ahora son correctas, ¿cierto? Entonces deberíamos tener una actitud solidaria en todo momento. Y eso implica no buscar la gloria propia, sino el bienestar común. De que debes conocer y amar a los miembros de la iglesia. Son pruebas, pues, como dicen los auditores, pruebas ácidas, ¿no? Una prueba ácida es que empiezan a salir las felicitaciones. Felicidades por tu cumpleaños, ¿verdad? Y nadie le saluda. Y ya está su foto. Y dice, ¿y esta foto de dónde será? Debe ser pariente del pastor. Sí, es mi pariente, somos de la misma familia, de la familia de Dios. Pero debería ser pariente tuyo si estás en esta congregación. Y todos deberían saludarlo. Y todos deberían salir con abrazos virtuales. Y no cuesta nada. Las onceras están perdiendo el tiempo, por lo menos para de ella. Felicidad, ya. ¿Sabes? Eso demostraría que por lo menos respondes de alguna forma al estímulo de la iglesia. Cuando no lo haces, si es que tienes hábito de ver, además, donde se publica, si no lo haces, es que realmente solo deseas para ti. Cuando haces cosas que apoyan a los demás, entonces demuestras que hay unidad, en tu mente por lo menos, para que la iglesia vaya adelante. Pero claro, siempre vienen las preguntas, ¿no? Y dicen, ay, pero ¿qué pasa si hay algunos miembros de la iglesia que no están en sintonía con los demás? Palo con ellos. Sáquenlos, apedréenlos, declárenlos gentiles y publicanos. Eso es lo que les encanta a algunos, ¿no es cierto?
¿Sabes qué significa eso? Que debes escuchar sus opiniones, debes saber lo que piensa y trabajar con él, con ella, buscando una solución juntos. Otras veces de repente hay que trabajar para que ella tenga una disposición más humilde y ellos cedan en su punto de vista sabiendo que es por el bienestar de los demás. Pero ¿cómo puedes saber cómo piensa uno si nunca te preocupas de hablar? Si solamente lo saludas de lejos en la congregación. La unidad del cuerpo se demuestra en cómo se preocupa cada uno por los demás. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto está recordando la importancia de la empatía y el apoyo mutuo en la comunidad. En Gálatas 5, 13 al 15 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Pablo les dice a los Gálatas, ustedes ya saben que todo se cumple, toda la palabra se cumple en ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si a tu prójimo le das palo, ¿cómo estás demostrando amor? ¿Será que esa es la forma en la que te amas a ti? ¿Lastimándote, humillándote, ofendiéndote? ¿O verdaderamente desearías buscar el amor de los demás? Es que debes estar dispuesto a ayudar a tus hermanos y a tus hermanas en su necesidad, asumiendo su dolor como si fuera tuyo, celebrando los triunfos y los logros de los demás sin sentir envidia o competencia. Todos somos parte de un mismo cuerpo y por lo tanto el éxito de uno es éxito de todos. Si todos trabajamos juntos, podemos lograr grandes cosas. Si uno sufre, es responsabilidad de los demás intentar aliviar su carga. Y si uno tiene éxito, hay que manguear. No. Hay que animarlo a que comparta con los demás. Debemos trabajar juntos, logrando la unidad, la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier situación. Somos una comunidad en la que todos importamos y en la que todos podemos contribuir para lograr el bienestar de todos. Y cada uno con una vocación de servicio. Punto número 3. 1 Corintios 12, del 27 al 31. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Bueno, queda claro que todos los miembros de la iglesia formamos un solo cuerpo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente es el miembro de él. Y este texto, ¿no es cierto?, te ayuda a entender que no estás solo en tu caminata cristiana. Si dices que la vida cristiana es dura, pues aquí estamos nosotros para ayudarte, para empujarte, para jalarte, para alzarte, para llevarte. Y estás conectado con la iglesia y cada acción que realices puede afectar de forma positiva o negativa al cuerpo de Cristo. Y debes esforzarte en hacer buenas obras y cooperar con los demás por el bienestar del cuerpo. Pues es ahí donde puedes descubrir tus dones y tus talentos. Si ves que alguien dice, oremos por la salud de alguien, pues lo menos que tienes que hacer es no solamente poner las manitos que ponen, sino orar, hacerlo efectivamente, ¿sí?
Y debes estar constante en oración y comunión con el Señor para descubrir tus dones y tus talentos, porque si no los utilizas, pues has fallado. Y no eres, como se podría considerar, un miembro activo del cuerpo de Cristo. Eres de lo que alguna vez un hermano vino a determinar. Son los hermanos lirios, que no hilan ni tejen, pero el Señor igual los sustenta. Los hermanos lirios, los viste bien, pero no hacen nada. No tienes que ser de esos, ¿no es cierto? En la iglesia hay miembros que tienen dones, talentos, ministerios, habilidades, y eso es para que el cuerpo avance en esta tierra. En la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y si te das cuenta, existe una diversidad de dones y ministerios y formas donde puedes servir. No todos tienen el mismo don, ni todos pueden cumplir las mismas funciones en la comunidad. Algunos son apóstoles, digamos, tienen la tarea de fundar, liderar iglesias. Otros son profetas, encargados de comunicar el mensaje de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Otros son maestros, explican, aplican la palabra de Dios de manera clara y efectiva. Y ahí me viene siempre la palabra del Señor. Dice, no quieran ser todos ustedes maestros, porque los que se abrogan ese derecho tendrán mayor condenación si no cumplen lo que dicen y hacen. Algunos tienen poder para hacer milagros, para sanar enfermos, para hablar en lenguas, para interpretarlas. Yo veo algunos milagros que suelo hacer, les doy un consejo y me hacen caso. Milagro, milagro. Y es evidente, ¿no es cierto?, que en la comunidad cristiana cada miembro es importante y tiene su papel en la obra de Dios. No todos tienen los mismos dones, pero todos los dones son importantes y necesarios. Así que no vas a menospreciar el don de otros hermanos o de otras hermanas, porque no entiendes o no valoras cómo se aplica y cómo es útil en la iglesia. Más bien debes estar abierto a aceptar a los otros miembros de la comunidad tal como son. En 1 de Juan 3, versos 16 al 19 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. No somos una iglesia de solistas, sino una comunidad que trabaja unida para cumplir la misión que Cristo nos ha dado. Cada uno es importante en la iglesia y debemos trabajar juntos para llevar adelante la obra de Dios. Así que reconoce tus dones, descúbrelos, valora los dones de otros y más bien trabajemos juntos para edificar la iglesia. En Romanos 12:4 dice, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. Y el que muestra misericordia, con alegría. Pablo está enseñando la diversidad de formas que existen para aplicar los dones y las habilidades. Y al final, cada uno ayuda a la iglesia en un área específica para que crezca y desarrolle su función correctamente en el mundo. Pregunta a Pablo, ¿son todos apóstoles, profetas, todos maestros, todos obradores de milagros, todos tienen sanidad, todos hablan, todos interpretan? Bueno, es importante que cada uno identifique sus dones con el fin de ponerlos en práctica y beneficio para la obra.
Y Pablo en el capítulo siguiente nos va a mostrar una forma correcta de ejercer los dones. Y dice algo: deseen ardientemente los mejores dones. Aunque yo les muestre un camino más excelente. O sea, nos está abriendo el panorama para algo que viene con una enseñanza mucho mayor. Entonces, Pablo te está sugiriendo que anheles las habilidades y talentos más útiles para la edificación de la iglesia y para la propagación del evangelio. No significa esto que hay algunos dones más valiosos o más importantes. Todos son necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14, 37 al 40. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Todos quisieran andar profetizando, dice, pero ojo, cuidado que estén hablando sonceras, ¿cierto? Si no entienden lo que Dios dice, mejor no hablen. Indaguen, investiguen, averigüen, aprendan y luego digan. Algunos dones pueden ser más efectivos en ciertas situaciones o en ciertos contextos, pero debes estar consciente de esto a la hora de elegir, ¿no es cierto?, en las áreas en que vas a enfocar tu energía y tus recursos. En el test de dones que les he dado, muestro 3 que son evidentes, que ya están listos para ser usados y están en orden. De repente, el último es el que en este momento te sirve más. Para este momento estás más preparado con ese. Y es lindo que tú ya lo sepas. El camino que Pablo muestra en este versículo es un camino de amor y de servicio. Se trata de un camino mucho más excelente que cualquiera que podamos elegir. Así es que si procuras los dones mejores y los usas para servir a Dios y a tus hermanos en la fe, pues vas a estar cumpliendo con el propósito para el cual fuiste creado. Y vas a encontrar la plenitud y la satisfacción que solo Dios puede darte. En 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso de santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. Habiendo una forma clara que está descrita en la Biblia de cómo tienes que vivir, lo que menos espera la iglesia es que lo hagas, que vivas de esa manera, usando esos dones que son un regalo de Dios, para honra y gloria del Señor. La iglesia te necesita no solo los domingos, sino todos los días para edificarnos juntos en armonía. Anímate a acompañarnos. Creo que es momento que organices tu agenda y distribuyas el tiempo, dando prioridad a lo que el Señor quiere hacer contigo. Vamos a concluir. La historia enseña que los dones de Dios no han desaparecido con el primer siglo, más bien se han manifestado aquí y allá. En ninguna parte de la Biblia se afirma que algún don ha desaparecido, ni que la necesidad de señales y milagros solo era para los tiempos apostólicos. La iglesia está viviendo en un reino sobrenatural. Los cristianos que conocen sus dones encuentran su lugar en la iglesia con más facilidad y desarrollan mejor carácter. Aprenden, sea cual sea su don, que son importantes para Dios y para el cuerpo. Esos complejos de inferioridad desaparecen y entonces empiezan a obrar de manera más sobria. Los que conocen sus dones espirituales aman a Dios, aman a sus hermanos y se aman a sí mismos por lo que Dios les ha dado.
una última recomendación: conocer los dones espirituales ayuda a cada uno de los cristianos y ayuda a la iglesia en su conjunto. Y Pablo da el límite en Efesios 4, 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermano, estás llamado a ejercer los dones que el Señor te ha dado, pero también a vivir la clase de vida que Él ha dispuesto para ti. Y Él te pone el límite no para un ratito antes del arrebatamiento, un ratito antes de que el Señor venga a tu vida y te lleve, sino para hoy mismo, para que crezcas en un conocimiento pleno y de fe hasta la condición de un hombre maduro, la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, no hay opción, y en la Biblia no leo ninguna otra parte que diga: puedes vivir nomás mediocremente tu cristianismo hasta que te parezca. Yo encuentro siempre expresiones de parte de Dios en su Escritura diciéndote: es tiempo que vivas a la semejanza de Cristo. Menos de eso, estás desperdiciando tu vida. Señor, queremos agradecerte por recomendarnos de buena manera que ya deberíamos estar sirviendo en la iglesia, pero también nos recuerdas que ya deberíamos estar imitando exactamente lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la tierra. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas entender y comprender que esto es posible en nuestra vida hoy, y por lo tanto que podamos vivir esa vida que tú quieres para nosotros. Gracias te damos, Dios amado, por este tiempo, por tu palabra y por la forma en la que nos tratas. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos congregados en esta mañana porque debemos cumplir con el mandato del Señor de cada vez que sea posible que nos reunamos, pues lo hagamos pensando en que Él nos ha dejado formas, maneras, pautas. Él nos ha ordenado cómo deberíamos hacerlo y tal vez nosotros creemos que es una cosa sencilla el participar en la Santa Cena, recibir algo, comer y después irse. Estamos participando de un mandato del Señor que nos dice: esto van a hacer en memoria de mí. Y por lo tanto deberíamos hacerlo con plena certeza. Y es probable que de repente hayas tenido tu tiempo de confesión de tus pecados y no estés en nada, y excepto esta mañana que justo al salir algo pasó y has pecado. O estás guardando un pecado de hace mucho tiempo. Ese es el momento de decírselo al Señor. Que te limpie de eso, que te quite esa maldad, que no te deje más y que no participes hoy de la cena del Señor tal como estás, sino que lo hagas con claridad, según su palabra. Porque dice en 1 Corintios 11, 27, de manera que el que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Probablemente nunca habías escuchado que al hacer un cambio en el Evangelio, acomodándolo a tu manera de pensar, te estás
poniendo en condición de anatema. Tal vez puedas decirle, Señor, creo que mi vida no estaba reflejando tu evangelio. Y quisiera que tú me perdones y no me dejes en la condición de maldición.